Amantes de las grandes historias, sean bienvenidos a la Torre de las Mil Novelas. Hoy, desvelaremos un relato que celebra la valentía y la evolución personal frente a las adversidades. Si quieren más viajes literarios como este, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal. Eas y Cugda, la inquebrantable lealtad de Pollana al rey Luxos y la llegada de Pollana al séquito de Luxos y generó una enorme oposición. A pesar de las críticas de sus consejeros, quienes la tildaban de traidora y mentirosa por ser mujer, Luxos y no expulsó a Pollana y confió plenamente en su juramento. El rey se mantuvo firme, argumentando que pronto todo el continente sería suyo, por lo que abandonar un país que desaparecería no era traición, y que Pollana, como futura habitante de su reino, sería su súbdita. Además, Luxos sí estaba convencido de que ella no volvería a traicionar a nadie, pues él sería el primero y último señor al que Pollana Winter, su nuevo apellido, otorgado por el rey, juraría lealtad. Luxos sí se había rodeado de jóvenes leales de su misma edad, tanto para tener aliados cercanos como para facilitar la integración de otros que no le eran fieles. Aquellos con experiencia del anterior reinado permanecieron en el reino de Acre, mientras que la juventud y energía eran llevadas a la guerra, lo que resultaba en un séquito completamente joven para Luxos y esta relación, si bien informal, permitía a sus súbditos tener voz en las decisiones del rey. La confianza que Luxos depositó en Pollana era evidente al permitirle entrar al cuartel de mando a pesar de ser solo una simple caballero y de las graves heridas que aún padecía. Pollana sentía una profunda reverencia por su señor y creía que la confianza debía ser correspondida con sinceridad. Pollana se encontraba en un estado de salud delicado, riesgo de ceguera en un ojo, un diente caído, el puente nasal roto y fracturas en dedos, además de heridas internas. Aunque su vida corría peligro, a ella no le importaba. Su objetivo y sueño ahora era servir a Luxos y estaba dispuesta a morir por ello. Al entrar al cuartel, Pollana se enfrentó a la hostilidad de los presentes, quienes la miraban con furia, considerándola una traidora. Sin embargo, no se intimidó. Le extrañó la juventud de todos los presentes, pues en un asunto tan importante como la guerra, era común que el rey se rodeara de personas con mayor madurez y experiencia. Luxos sí le dio la bienvenida con una sonrisa y le pidió su opinión antes de la conquista a gran escala del reino de Aas. Pollana sospechó que el rey la veía solo como una fuente de información, creyendo que, como mujer, sería más comunicativa. Sin embargo, estaba dispuesta a ser utilizada si eso significaba presenciar los grandes sueños de Luxos y de convertirse en emperador. Pollana era consciente de que la información que poseía probablemente ya había sido obtenida por los espías del rey, dado que el reino de Acre ya había ganado la guerra de inteligencia contra Aas. A pesar de esto, se paró frente al mapa y comenzó a revelar toda la información que conocía: secretos militares, inteligencia nacional, corrupción, debilidades regionales, defensas de la capital, ubicación de bases militares, métodos de conquista de castillos, impuestos y capacidades defensivas de los ejércitos de los señores. Su voz, aunque fría al hablar de la inminente caída de Eas, demostró la veracidad de su información, lo que incrementó la confianza de los presentes. Al finalizar su informe, Luxos la elogió y le ofreció agua. Sin embargo, la tensión apareció en el rostro de Pollana cuando el rey la llamó por su nombre, Sir Pollana, en lugar de su apellido. Esto se debió a un malentendido cultural. En Acre, un país de cazadores, los caballeros son comúnmente llamados por sus nombres debido a la superposición de apellidos entre familias. Luxos sí se dio cuenta del malentendido y le explicó esta costumbre. Luego, procedió a presentarla a sus leales, quienes estaban a ambos lados del rey, señalando que se verían a menudo en el futuro. Pollana, al escuchar esto, sintió una luz extraña en sus ojos, anticipando su futuro en el ejército de Acre. Las organizaciones militares de Acre y Eas difieren significativamente. Mientras que Eas usaba una estructura de pelotones de 25 soldados, con jefes de pelotón, compañía y batallón, Acre tenía una unidad más pequeña de 10 soldados con un capitán, y rangos como centurión, 10 capitanes bajo su mando, y comandante de compañía, 50 soldados. Esta disparidad en las jerarquías generaba incertidumbre sobre los rangos equivalentes. Sin embargo, lo que sí era evidente es que los oficiales presentes en el cuartel de mando de Acre ostentaban puestos de alto nivel, el de menor rango comandaba a 100 hombres, por lo que la presencia de Pollana allí era notable.
Pollana, consciente de sus limitaciones para el combate físico debido a sus heridas, sabía que su principal fortaleza residía en el cuartel, donde podía contribuir con su estrategia y conocimientos. Motivada por el deseo de anticiparse a las necesidades de Luxos, decidió arriesgarse a ser tildada de zorra o ignorante. Con la mirada puesta en los mapas de Acre y Eas, Pollana hizo una sugerencia audaz a Luxos la conquista simultánea de Aas y Kukda. Ante el asombro de los presentes, ella explicó su lógica. Ambos reinos llevaban tiempo en guerras locales que los habían debilitado internamente, como un almacén carcomido por ratas. Confiaba en que su conocimiento de las debilidades, formaciones y comandantes de su propio país, sumado a la ruta más rápida que había ideado, asegurarían una victoria. La propuesta desató una feroz oposición entre los allegados del rey. La consideraron una trampa, inconfiable y producto de la tontería femenina, argumentando que dividir al ejército para conquistar dos países equivaldría a un suicidio. Pollana rebatió estos argumentos con vehemencia, insistiendo en que el poder nacional de ambos países era una fachada y que la moral de sus soldados era baja. Afirmó que, si se mantenía la prohibición del saqueo, no habría interferencias en el avance del ejército, ya que la mayoría de los caballeros de verdad estaban en la frontera y el interior estaba vacío. A pesar de la fuerte oposición y el poco tiempo que Pollana llevaba bajo su mando, Luxos, tras meditar, decidió confiar en ella. Su sonrisa disipó las preocupaciones de Pollana. El rey reunió a sus tropas y partió a la batalla. Pollana, demasiado herida para unirse, pasó el tiempo estudiando la organización militar y la cultura de Acre, así como explorando el continente. La conquista de Eas y Kukda se llevó a cabo con una rapidez asombrosa, tal como Pollana había predicho. Luxos recibió los documentos de rendición antes de que terminara el invierno, meses antes de lo que él mismo había planeado. A sus 22 años, a punto de cumplir 23, había unificado 3 reinos del norte, y su alegría era innegable. Tras la victoria, el tema de la recompensa para Sir Pollana se volvió central. Sir Aino, el caballero más fuerte de Acre y protector del rey, sugirió que se le diera una recompensa justa y luego se la despidiera, ya que su propósito había sido cumplido. Argumentó que el rey había desplegado su ejército basándose en las palabras de una mujer, y que una recompensa justa sería un feudo, a pesar de que las mujeres en Acre no solían heredar tierras ni títulos. Sin embargo, Aino concedió que el logro de Pollana lo ameritaba. Lord Baupalo, el más antiguo del ejército y encargado de las provisiones, apoyó la idea de recompensarla, pero por una razón diferente. Propuso que se le confiara la administración de Eas para evitar rebeliones. Argumentó que Pollana, al ser de Eas, conocía bien los asuntos internos y su administración evitaría preocupaciones al rey. Aunque Sir Aino consideró que esto era una promoción excesiva para una mujer, Luxos se mostró interesado en la idea, reconociendo la mente brillante de Pollana y su talento para los asuntos internos. Luxos sentía una incomodidad inexplicable a pesar de que las opiniones de ambos caballeros le parecían razonables. Mientras él consideraba el título y el feudo apropiado, Momo, el segundo teniente que tomaba notas, intervino, preguntando si Pollana aceptaría seguir al rey sin recibir una recompensa tangible. Sir Aino y Sir Baupalo reprendieron a Momo, argumentando que solo el caballero más leal sacrificaría una gran carrera por el campo de batalla, y que una mujer era incapaz de tomar una decisión tan insensata. Luxos, divertido, propuso una apuesta: si Pollana se quedaba en Aas o seguía al rey. Si Momo ganaba, Pollana sería su subordinada. Si Aino y Baupalo ganaban, el apellido que el rey le había otorgado sería retirado. La conversación concluyó, y Pollana, aunque con moretones y una nariz torcida, se recuperaba lentamente mientras se movía con los demás soldados heridos, habituada al aislamiento de ser ignorada por sus compañeros. La conquista de Eas y Kukda por parte de Acre fue aceptada por la población sin mayores problemas, ya que compartían raza, cultura e idioma, viéndolo como una gran guerra territorial. La principal oposición provino de los nobles, quienes perdieron sus tierras y títulos, convirtiéndose en agentes administrativos bajo los nuevos señores. Los títulos de señor serían otorgados más adelante, cuando Luxos unificara el continente. Pollana visitó la tumba de su antiguo maestro, un anciano caballero que había preferido morir luchando por su país, Eas, a pesar de que ella lo había traicionado. Los soldados de Acre le dieron un entierro respetuoso.
Pollana le informó a la tumba de su sueño, seguir a Luxos y hasta el fin del continente. Reconoció que, aunque su maestro no la elogiaba a menudo, sus enseñanzas la habían salvado y permitido ser reconocida por el rey. Al regresar a la mansión asignada a los soldados heridos, un gesto de consideración de Luxos y, Pollana se encontró con su medio hermana, Liana, quien, a pesar de su nobleza, intentaba congraciarse con los caballeros de Acre. Pollana notó con sorpresa que Liana, a quien recordaba como una belleza, parecía fea de cerca. Este comentario hirió a Liana y provocó la aparición de su padre, el antiguo señor de Crambel. Pollana, sin rodeos, cuestionó la apariencia de su hermana y la impotencia de su padre, quien, al no tener nada que heredar, no tenía motivos para casarse. Tras un altercado, Pollana dejó a su familia, dándose cuenta de que no era Liana quien se había vuelto fea, sino que la propia percepción de Pollana se había elevado. Luxos sí recibió a los soldados heridos con una sonrisa, y se celebró un banquete de varios días para celebrar la victoria. En la última noche, Luxos sí llamó a Pollana en secreto. Le ofreció vino como recompensa y le propuso el puesto de gobernadora de Aas, reconociendo sus habilidades y su origen en la región. Sin embargo, Pollana rechazó la oferta, arrodillándose y suplicando al rey: «Mi sueño es seguir a su majestad y llegar hasta el fin del continente. Por favor, no me abandone. Seré su caballero hasta el día de mi muerte». Luxos sí, complacido, le preguntó a Sir Aino si había escuchado la avaricia de mujer de Pollana. Aino, aunque disgustado, asintió. El rey, masticando un dulce, accedió al deseo de Pollana, declarando: «Haré lo que quiera Sir Honey. Seguiré a Jim. Cuídalo hasta que llegue al fin del mundo». Luxos sí prometió a Pollana una nueva armadura y la oportunidad de elegir un arma de la armería del palacio. Le aconsejó descansar y entrenar para las futuras conquistas, ya que no todas serían tan fáciles como las de Eas y Kukda. El rey reveló su próxima meta: cruzar el río Coemon para conquistar Baebae, el país más meridional del norte del continente. Los caballeros de Acre, acostumbrados a un mar helado, se asombraron ante la ambición del rey de conquistar el continente y ver otro mar al final del mundo. La integración de Pollana en la unidad de abastecimiento de Acre. Después de ser acogida por Luxos, la afiliación de Pollana en el ejército era incierta. Sus graves heridas la imposibilitaban para trabajar, lo que, paradójicamente, le dio tiempo para recuperarse. Cuando su afiliación se confirmó, Pollana se alegró. Fue asignada a la unidad de abastecimiento, bajo el mando de Lord Baupalo, quien también actuaba como oficial administrativo. Pollana desconocía que se había hecho una apuesta sobre quién se haría cargo de ella, y que Sir Aino, el capitán de la Guardia Real que la había golpeado por orden del rey, había amenazado con asesinarla antes de tenerla como subordinada. Sir Baupalo terminó asumiendo la responsabilidad. Cuando Pollana se enteró de que Sir Aino era el guardaespaldas personal del rey, comprendió el desprecio que le profesaba. Él tuvo que abandonar su importante puesto junto al monarca para capturarla, una tarea que consideraba indigna de su rango. Este entendimiento la ayudó a asimilar por qué Aino dejó unilateralmente la decisión de su destino en manos de Baupalo. Aunque Sir Baupalo, con su experiencia de 6 años en el campo de batalla, inicialmente la trató como a un subordinado más, pronto se dio cuenta de su género y la miró con una mirada familiar, que Pollana reconocía como la que la acompañaría siempre a menos que renunciara a su posición en un mundo dominado por hombres. A pesar de su decepción por no ser asignada a una unidad de combate directo, Pollana se mentalizó para aceptar su nuevo rol. Pollana comprendió que la unidad de abastecimiento era crucial para el ejército, a pesar de ser a menudo subestimada y considerada para aquellos incapaces de combatir. Aunque esto significaba que no obtendría méritos en el combate directo, su espíritu competitivo se centró en la batalla entre grupos, la eficiencia de la unidad. Entendió que el abastecimiento requería sinceridad, meticulosidad y una actitud maternal hacia los soldados. A pesar de sentir que sus 6 años de servicio en el reino de Aas se habían perdido por el cambio de país, Pollana vio en su nuevo puesto una oportunidad para aprender y comprender mejor la situación militar. Fue ascendida a Sir Pollana Winter, ayudante de Lord Baupalo, comandante de la unidad de suministro administrativo del Cuerpo Real de Conquista del Ejército del Reino de Acre, un puesto superior a su anterior liderazgo de pelotón. El nuevo uniforme del Ejército de Acre le dio un sentido de pertenencia. Pollana fue recibida cordialmente por Sir Howe,
el joven y novato ayudante original de Lord Baupalo. Howe estaba feliz porque la llegada de Pollana le permitía a él ir al frente de batalla. Sin embargo, Pollana pronto se encontró con un problema. Descubrió que Donau, el hermano menor de Howe y sirviente de Lord Baupalo, se mostraba insolente y se negaba a acatar órdenes, debido a la dinámica familiar informal donde Howe lo trataba como en casa. Aunque Pollana se sobresaltó, Howe se disculpó por la inmadurez de su hermano. La principal dificultad radicaba en la falta de manuales y directrices formales en la unidad. Lord Baupalo no documentaba sus procesos, y había indicios de que Donau había manipulado documentos oficiales bajo las órdenes de Howe. Pollana, horrorizada por esta negligencia, se dedicó a organizar y reescribir la información para evitar futuros problemas, a pesar de lo agotador que resultaba. Reconoció que, aunque no era la forma tradicional, esta falta de organización podría llevar a accidentes graves a largo plazo. Cuando Pollana mostró su escepticismo ante la explicación de Lord Howe sobre delegar su trabajo a su hermano menor, Donau, Howe suplicó, admitiendo que había sido un error. Howe intentó justificar la situación aludiendo a la sugerencia de su padre de usar bien a Donau, lo cual Pollana interpretó como una mezcla de fanfarronería y excusa. A pesar de esto, ella insistió en que era excesivo dejar el trabajo a un sirviente. Howe explicó que, dado que todos los hombres de su familia, su padre, Lord Baupalo, él mismo y Donau, habían ido a la guerra, su madre les pidió que permanecieran juntos, lo que llevó a su asignación a la unidad de abastecimiento. La conversación derivó hacia la situación del duque ruso, primo de Luxos y originalmente responsable de la unidad de suministros. Luxos sí lo dejó en Acre como una seguridad y escudo, confiándole los asuntos internos, la administración de los territorios conquistados y el suministro de provisiones en Acre. Pollana no dudó de la decisión de Luxos y, asumiendo que el rey confiaba plenamente en su primo, y ella, a su vez, confiaba en Luxos y, a pesar de la experiencia del capitán Baupalo, el problema residía en Sir Howe. Este joven caballero, al no conseguir el trabajo deseado, perdió la motivación y delegó sus tareas en su hermano menor, Donau. Aunque Donau era competente para su edad, su actitud se volvió arrogante, alardeando como si fuera un caballero. Pollana se mantuvo en silencio ante la insolencia de Donau, quien incluso ignoraba sus saludos y lanzaba informes sin miramientos. Para Pollana, ser ignorada era una experiencia cotidiana, ya que como mujer en un territorio predominantemente masculino, a menudo era tratada peor que un enemigo. Sin embargo, ella sabía que la desobediencia y la falta de respeto hacia compañeros y superiores debían ser corregidas. A diferencia de sus antiguos pelotones, que la obedecían por miedo a las consecuencias, la situación con Donau era más compleja debido a su relación familiar con Lord Baupalo. Pollana no podía disciplinar a Donau de inmediato por su linaje, era el hijo de su superior. Cuando Donau, de 15 años, se sentó con actitud desafiante en el cuartel, Pollana le ordenó severamente que no tocara los documentos militares, ya que no estaba cualificado para leerlos. Donau se rió y la insultó, diciéndole que regresara a casa a encender el fuego y cocinar. Esta insubordinación e insulto eran motivo de castigo físico, pero la intervención de Sir Baupalo, que regresó al cuartel, lo detuvo. Pollana observó a Donau atendiendo a su padre con una mezcla de celos. Donau gozaba de un ambiente privilegiado. Su padre lo acompañaba en campañas, no era ignorado por los otros caballeros. Su hermano mayor también era caballero y gozaba de una posición alta entre los escuderos. Pollana comparó esto con la mala fama de otros, como Lord Baeter, cuya muerte fue objeto de rumores crueles. A pesar de su envidia, Pollana se contuvo de golpear a Donau por respeto a Lord Baupalo, quien, a pesar de su torpeza, trataba a Pollana con un respeto público que ella nunca había experimentado de otros superiores. Mientras organizaba los suministros, Pollana notó la escasez de uniformes. Sugirió requisar lo necesario de las áreas cercanas y usar el algodón de la región de Latou para teñir, asegurando los uniformes de invierno. Sin embargo, Lord Baupalo la sorprendió al revelar que no necesitarían uniformes de invierno, la próxima campaña sería en primavera. Esta noticia dejó a Pollana impactada. Tradicionalmente, las guerras se libraban en invierno para no interferir con el ciclo agrícola de los soldados plebeyos. La idea de una guerra en primavera, rompiendo el sentido común militar, la dejó perpleja. Se dio cuenta de que Luxos y estaba cambiando las reglas.
Lord Baupalo explicó que esto se debía a que todos los soldados del ejército de Acre eran profesionales, no plebeyos que cultivaban. Esto significaba que no estaban sujetos a las estaciones agrícolas. Además, la noticia de la conquista de Eas y Cugda ya había cruzado el río, por lo que era estratégico atacar en primavera, cuando las fronteras de las otras naciones serían más débiles y tendrían menos tiempo para prepararse. Luxos y estaba rompiendo las convenciones militares para obtener una ventaja decisiva. Una tarea que originalmente correspondía a Donau, el sirviente de Lord Baupalo, era mantener y encender el fuego, pero él huyó, argumentando que era una tarea de mujeres. Esta mentalidad, común en Acre, consideraba que el rol de la mujer era el cuidado del hogar mientras los hombres cazaban. Aunque Pollana sintió el impulso de castigar a Donau, se contuvo, repitiéndose que era el hijo del jefe. Los soldados, creyendo las mentiras de Donau, esperaban que Pollana preparara la cena. En Acre, a diferencia de Aas, no hay cocineros militares. Los soldados cocinan por turnos, ya que están acostumbrados a hacerlo mientras cazan. Pollana, quien solo había manejado espadas y no cuchillos de cocina, se sintió incómoda con la situación. Pollana intentó explicar a los soldados que Donau había mentido, pero recibió respuestas tibias, con los soldados pidiéndole que se lo dijera a Donau. Al no poder resolverlo con los soldados, recurrió a Lord Baupalo, su superior, a pesar de que esto la expondría aún más al desprecio de Donau. Lord Baupalo, avergonzado por el comportamiento de su hijo, prometió palmearle el trasero a Donau. Sin embargo, para sorpresa de Pollana, también expresó su esperanza por la cena preparada por ella. A pesar de su indignación, Pollana controló sus emociones, apretando los puños y los dientes, reconociendo que, en el ejército, el rango lo era todo. Lord Baupalo la animó, aunque Pollana no lo sintió así, a que no le diera un mal sabor a propósito. Pollana, que no había cocinado en su vida y solo conocía la dieta habitual del ejército, guiso de avena, carne seca, sal y verduras en conserva, preparó un guiso básico. Cortó los ingredientes, los sirvió, añadió grasa, sal y especias para disimular el olor a pescado. El rumor de que Pollana estaba cocinando se extendió, atrayendo a caballeros de otras unidades, impulsados por los alardes de Lord Baupalo sobre la comida preparada por mujeres. Cuando el guiso estuvo listo, Pollana sirvió a los oficiales. La reacción fue inmediata y drástica. Vomitaron, algunos incluso temblando, creyendo que era veneno. Pollana, sin inmutarse, probó el guiso y, a pesar de su sabor normal para ella, reconoció que era comestible porque no contenía bichos, tierra, carne podrida y no los mataría. Los caballeros se retiraron con el apetito perdido, y los soldados, que también lo probaron, reaccionaron de forma similar. Finalmente, Pollana asumió la responsabilidad de su creación, declarando que se lo comería todo ella misma. Lord Baupalo, al ver esto, se dirigió a Donau, ordenándole que preparara nuevas comidas para los soldados y se encargara de la distribución y el lavado de platos. Donau, furioso y desobediente, pateó la olla del guiso. Pollana, visiblemente molesta, le advirtió con firmeza: no habrá una próxima vez. Donau, que no era caballero, no estaba calificado para batirse en duelo con ella, dejando abierta la posibilidad de una disciplina unilateral por parte de Pollana. Pollana, frustrada por la insolencia de Donau, lo amenazó, recordándole que ella era una caballero nombrada por el rey y que cualquier falta de respeto hacia ella sería considerada deslealtad. Donau, en plena pubertad, respondió con insultos, poniendo en duda el nombramiento de Pollana y acusándola de haber mentido sobre su género para obtener su título. La tensión era palpable, y Pollana, sin ánimo de discutir, se concentró en comer su guiso frío mientras Donau continuaba murmurando despectivamente sobre ella. Pollana recordó su dura vida en el ejército de Aas, donde había comido y bebido cualquier cosa para sobrevivir, incluso pan pisoteado o agua escupida. Con frialdad, le dijo a Donau que, si quería alimentarla con su saliva, no diría nada, pero que informaría a Lord Baupalo de sus extrañas preferencias sexuales. Donau se sonrojó de rabia. Pollana continuó, afirmando que a sus 14 años ya era caballero y que había luchado durante 6 años, y que sus piernas, desgarradas y sangrantes, tenían más vello que las de él. La furia de Donau culminó en otro estallido, pero fue rápidamente derribado por un guantelete lanzado por Sir Baupalo, quien había regresado.
Sir Baupalo reprendió a Donau, lo castigó con una semana de servicio de comidas y le pidió a Pollana que lo disciplinara personalmente si volvía a causar problemas. Pollana, mientras presenciaba la disciplina familiar de los Ribo, recogió una cuchara y probó el guiso de Donau, sorprendiéndose de lo delicioso que estaba. A pesar de la habilidad culinaria de Donau, este siguió hostigando a Pollana. Ella se dio cuenta de que no era él quien la atrapaba, sino que ella caía en sus trampas. Donau aprovechaba los momentos en que Pollana no podía armar un escándalo, como durante la preparación de la comida. Pollana, en respuesta, comenzó a merodear por la cocina mientras Donau cocinaba, molestándolo abiertamente y probando su comida, lo que hizo creer a otros que ella le robaba comida. Donau confesó que su resentimiento venía de que sus compañeros ya eran caballeros, mientras que él, el más talentoso, no lo había logrado. Creía que esta vez sería su turno, pero la aparición de Pollana había provocado que el rey no aceptara nuevos caballeros durante 3 meses. Pollana se burló, sugiriendo que la debilidad de Donau era la razón por la que el rey no lo había nombrado. Donau, furioso, golpeó la olla con un cucharón. En ese momento, un perro se acercó, y al ofrecerle el guiso de Pollana, el animal lo olió, lo lamió un par de veces y lo rechazó. Donau se rió a carcajadas, alardeando de que ni un perro comería la comida de Pollana. Durante un paseo nocturno, Pollana se encontró con Luxos y Sir Aino, quienes regresaban de una cacería con un jabalí. A pesar de que la caza estaba prohibida por Lord Baupalo, el rey la había practicado. Luxos, sin reconocerla del todo, agradeció su esfuerzo. Pollana, avergonzada por su propia comida, cayó de rodillas cuando Luxos y le preguntó si su guiso había causado envenenamiento. Ella insistió en que no era veneno y que lo comía ella misma, sorprendiendo a los soldados por las porciones cada vez más pequeñas que consumía. Cuando Luxos sugirió que le gustaría probar las habilidades culinarias de Pollana, Sir Aino, quien había probado la comida ese día, se negó rotundamente. Luxos, riendo, le dijo a Pollana que, al ser su caballero, no necesitaba cocinar, y le regaló uno de los jabalíes que habían cazado. Pollana se encontró con el desafío de mover el enorme jabalí. Los soldados estaban emocionados con la carne, pero Sir Baupalo intervino, asumiendo la responsabilidad de supervisar qué hacer con el animal. Pollana, con su experiencia, sugirió preparar carne seca, una opción práctica para la conservación. Lord Baupalo respaldó la idea, instruyendo que se le quitara la piel, se secara bien, se retiraran huesos y dientes, y se desechara la sangre para evitar parásitos. Prohibió hacer helado o salchichas, y especialmente el uso de intestinos, por el riesgo de enfermedades. El madre del ejército de Acre, como era conocido el capitán de suministros, dejó en manos de Pollana la supervisión de la carne seca, mientras los soldados, cazadores en su mayoría, discutían emocionados sobre cómo aprovechar el jabalí. Cuando se procedía a descuartizar el jabalí cazado, Pollana supervisaba meticulosamente para que la sangre no contaminara, asegurándose de que la tierra empapada de sangre fuera retirada. La destreza de los soldados con la carne del jabalí, junto con el reconocimiento de Luxos, hizo que la unidad de abastecimiento aceptara a Pollana, si no como caballero, si como noble. Sin embargo, el conflicto con Donau resurgió cuando éste pateó la ración de carne asada de Pollana, burlándose de que ni siquiera un caballero comería algo caído al suelo. Cansada de su insolencia, Pollana pidió permiso a Lord Baupalo para castigar a su sirviente. Con el consentimiento de Baupalo, Pollana pateó a Donau en el centro, dejándolo arrodillado y sin aliento, para sorpresa de ambos. Pollana explicó que había observado el trato de los caballeros a sus escuderos y que su acción, aunque fuerte, no era un abuso sexual ni violencia excesiva. Recogió la carne sucia y se la arrojó a la cara a Donau, quien no esperaba la continuidad del ataque. Con frialdad, Pollana le susurró que, si seguía con sus bravuconadas, ella lo golpearía en ese mismo lugar hasta que sangrara. Lord Baupalo intervino, pateando a Donau y deteniendo el altercado, aliviando a Pollana. Poco después, Pollana probó el guiso que había preparado Donau, y para su sorpresa, estaba delicioso. A pesar de esto, los enfrentamientos entre ambos continuaron. Pollana se dio cuenta de que no era la agudeza de Donau lo que la sorprendía, sino que ella caía en sus provocaciones. Sin embargo, no podía reñirle cuando Donau preparaba la comida, ya que hablar delante de la comida sagrada era motivo de castigo.
En cambio, Pollana se aprovechó de la situación, merodeando la cocina y probando la comida de Donau, lo que llevó a otros a creer que ella le robaba comida. Donau, frustrado, finalmente reveló la verdadera causa de su resentimiento. Sus compañeros se habían convertido en caballeros, mientras que él, a pesar de su talento, seguía siendo un sirviente. Atribuyó su mala suerte a Pollana, creyendo que su nombramiento había impedido el suyo propio. Pollana le respondió que era su propia debilidad la que el rey había reconocido, no su culpa. Cuando Donau golpeó la olla con un cucharón, Pollana, exasperada, estuvo a punto de golpearlo, pero la distracción de un perro que rechazó su propio guiso alivió la tensión. Pollana, caminando por el cuartel, notó cómo los soldados la evitaban y se cubrían las piernas, a raíz del incidente con Donau. A pesar de los constantes altercados con el joven, Pollana, en secreto, envidiaba a Donau. Lo envidiaba por tener padres a quienes respetar, por haber nacido súbdito de un rey digno de sacrificios y por su infantilismo, cosas que ella no había experimentado. Cada vez que Donau intentaba provocarla, Pollana lo ignoraba y se dirigía a Lord Vaupalo, insinuando que su hijo no quería casarse. Esto provocaba que Vaupalo interviniera y disciplinara a Donau, evitando así que Pollana le rompiera la polla. El rango de Donau, adquirido por su padre y hermano, se vio disminuido por el incidente, y su vida como sirviente se hizo más difícil, dejándolo demasiado ocupado para molestar a Pollana. Preparativos para el cruce del río Coemon y la adaptación continua de Pollana. En el cuartel general del ejército de Acre, Luxos y sus caballeros se preparaban para el cruce del río Coemon y la inminente ofensiva contra el reino de Baebae. Se había requisado el 80% de los barcos y embarcaciones pesqueras de las aldeas cercanas, y se estaba entrenando a pescadores para las operaciones fluviales. A pesar de la aparente calma en Baebae, Luxos sí era consciente de la importancia de un ataque sorpresa, un principio fundamental de la guerra. El principal desafío era la falta de experiencia del ejército de Acre en batallas navales, ya que provienen de una región donde el agua está mayormente congelada. Luxos sí se aseguró de que sus soldados se acostumbraran al agua, instruyendo a los pescadores locales sobre las precauciones. Aunque Baebae también carecía de experiencia naval, la inexperiencia de los soldados de Acre en el remo era una preocupación. Luxos sí, recordando la expresión de Pollana sobre la facilidad de la conquista, confiaba en su rápida adaptación. Sir Vaupalo, por su parte, se dedicó a reparar el fuerte, mientras los soldados, aunque descontentos, preferían las palas y picos al entrenamiento especial de nadar en el río helado. Se estaban construyendo pequeñas embarcaciones, aunque no grandes, aprovechando la lenta corriente del Coemon. Luxos sí desafiaba el sentido común de la guerra al planear una ofensiva en primavera en lugar del tradicional invierno. Esto era posible porque el ejército de Acre estaba compuesto por soldados profesionales, no por plebeyos que necesitaban regresar a sus cultivos. Esta diferencia fundamental en la estructura militar desbarató las convenciones de guerra del continente. Con la primavera y el deshielo, Luxos y lideró el cruce del río. Las tropas restantes se dedicaron a entrenar, reparar posiciones y servir a la población civil para mantener una buena imagen del territorio conquistado. Lord Vaupalo se encargó de la disciplina de los soldados en servicio civil, mientras Pollana suplía hábilmente su ausencia. La reputación de Pollana como mujer fuerte y perra se extendió. Los soldados evitaban escupir delante de ella, y los caballeros, avergonzados, apenas podían dirigirse a ella, usando eufemismos como por allá o incluso confundiéndola con un hombre, Sir Paul. Sin embargo, Donau, aún con sangre en la cabeza, continuaba su acoso, desafiándola abiertamente a un duelo. Pollana, acostumbrada a las provocaciones de Donau, se dio cuenta de que su comportamiento era una forma de buscar una reacción y que, en el fondo, ella lo estaba utilizando como ejemplo para infundir miedo en los soldados, aunque admitiera que su violencia era excesiva. Ella, firme en sus palabras, continuó golpeando a Donau solo en la ingle cada vez que éste la atacaba, demostrando la inutilidad de su equipo de protección. Donau, con su tenacidad, se negaba a rendirse. Pollana, finalmente exasperada, lo confrontó, sugiriendo que su comportamiento masoquista podría ser el resultado de necesitar que alguien le pele los pimientos. También le dijo que sus testículos estaban siendo fortalecidos por los golpes y que no afectaría su capacidad de tener nietos. Pollana, aludiendo a la imposibilidad de Donau, un escudero,
de retar a duelo a un caballero, le preguntó si alguna vez había probado a Aesong, una referencia a la castración o eunucos, implicando que, a pesar de sus actos, no sería un eunuco. La pregunta de Pollana, directa y vulgar, llevó a Donau, en un arrebato de ira, a lanzarle su guante de cuero a la cara, gritando: «Es un duelo». La situación se había intensificado, y lo que comenzó como un acoso se transformó en un desafío formal. La travesía del río Coemon por parte del ejército de Luxos y para atacar Baebae terminó en una derrota. La avanzadilla fue sorprendida por el ejército de Baebae, que atacó con arcos, largas pértigas y catapultas. El ejército de Acre, inexperto en batallas fluviales, no pudo siquiera cruzar la mitad del río, sufriendo pocas bajas, pero un duro golpe a su moral. La primera derrota sumió a los jóvenes soldados en la desesperación, amenazando con afectar la moral general del ejército. Sir Baupalo, como una madre para sus hombres, recorrió el campamento, animando a los soldados con mano dura a cavar canales y reparar el fuerte. Pollana lo siguió, ejerciendo una presión silenciosa, dispuesta a intervenir si la motivación de Baupalo no era suficiente. A pesar de su reciente disciplina, los soldados de Acre le tenían un miedo reverencial, sabiendo que era capaz de patear al hijo de su superior sin dudarlo. Baupalo inspeccionó las flechas recuperadas, notando que, aunque débiles, sus escudos de Acre, diseñados para flechas más potentes, habían sido efectivos. A pesar de que algunos soldados que cayeron al río estaban cubiertos de lodo y parecían monstruos de barro, Pollana, con un enfoque práctico, los roció con agua para buscar sanguijuelas y bichos, ignorando sus bromas sobre la pérdida de su inocencia y la imposibilidad de casarse. En el cuartel, Luxos, a pesar de su decepción, animó a sus hombres, presentándola como una batalla preliminar y un trampolín hacia una victoria mayor. El informe detallado de Sir Rabai reveló la causa del fracaso. La orilla del río estaba fangosa al inicio de la primavera, atascando los botes y dejando a los soldados vulnerables a las flechas y piedras del enemigo, que disparaba desde la orilla firme. Los escudos de Acre, aunque efectivos contra la penetración, no podían evitar la derrota en esas condiciones. Se discutió la posibilidad de construir un puente, pero se descartó por la dificultad y la exposición al fuego enemigo. El viento del sur también era un problema, ya que aunque los arcos de Acre eran potentes, no podían volar contra el viento, reduciendo su alcance y precisión, mientras que los arcos más ligeros de Baebae se beneficiaban de él. También se consideraron las características del río en otras estaciones. Verano. El río se vuelve caudaloso e imposible de cruzar debido al deshielo de los glaciares. De otoño. El nivel del agua baja, dificultando la navegación de barcos grandes y permitiendo solo el uso de pequeñas embarcaciones. Era la única época en que se podía nadar y los lugareños disfrutaban de sus playas. Luxos se dio cuenta de que esperar hasta el invierno no serviría de nada, ya que Baebae ya estaba alerta y habría reforzado sus defensas. El río Coemon, que había sido un escudo natural para Baebae durante las guerras de Eas y Kugda, ahora era un obstáculo insuperable para el avance de Acre. La sonrisa del rey se quebró por primera vez al reconocer el dilema. A pesar de la falta de resultados, la reunión terminó con una broma del rey sobre construir un puente si llegaba a ser emperador. Los soldados de Acre, profesionales, se transformaron en carpinteros, fabricando catapultas improvisadas y reparando los fuertes, aunque con la frustración de ver que sus esfuerzos se verían frustrados por el fuego enemigo. Pollana, al visitar el río, observó cómo los soldados, a pesar de sus intentos fallidos de cruzar, el segundo y tercer intento también fracasaron, no perdían el ánimo, y seguían lamentando la distancia y la precisión de sus arcos. La debilidad de las flechas enemigas llevó a la idea de reforzar los barcos con escudos de madera, aunque el riesgo de incendio y el peso de las armaduras en el agua eran una preocupación para los soldados de Acre, quienes apenas estaban aprendiendo a nadar. La frustración y la impotencia se manifestaban en el campamento. El comandante Sir Rabi, líder de la vanguardia, apareció vociferando, ahuyentando a los soldados que lo rodeaban. Pollana, que no huyó, se presentó enérgicamente. Sir Rabi, frustrado por las repetidas derrotas, expresó su descontento por la presencia de Pollana, quien insistía en que solo había venido a ver el río Coemon por primera vez. La actitud de Pollana, aunque honesta, fue malinterpretada por un Rabi cuyo juicio ya estaba afectado por la derrota. Sir Rabi, especialista en vanguardia y asalto,
Estaba desanimado y descargaba su frustración entrenando incansablemente. Todos sus subordinados huían de él, dejando a Pollana como la única presente. Ravi la levantó con una mano, sorprendido por su fuerza a pesar de su aspecto tímido. Pollana, al corregir su primera impresión, se dio cuenta de que la voz atronadora de Ravi era su verdadera ventaja para liderar la vanguardia. Ella se ofreció a ser su compañera de entrenamiento, lo que provocó una exasperada respuesta de Ravi. La repentina aparición de Luxos y, con su espléndido atuendo y su belleza inmutable, detuvo la escena. A pesar de los riesgos, el rey se acercó al río, ignorando las advertencias de sus caballeros. Con su arco más grande y hermoso, Luxos disparó una flecha que, contra el viento del sur, impactó en la cabeza del comandante arquero de Baebae, matándolo. Luego, Ciraino, el caballero más fuerte de Acre, disparó con una precisión aún mayor, abatiendo a los soldados enemigos. El ejército de Acre, que había sufrido derrotas consecutivas, vio cómo la presencia de su rey levantaba su moral. Luxos les dio un jabalí para que lo compartieran, y luego, dejando a Ravi para revisar el río, se retiró. Pollana, sola en la orilla del río, reflexionó sobre su propia falta de fuerza con el arco y la espada, prometiéndose a sí misma estar a la altura de las expectativas de su señor. Mientras tanto, se esperaba la llegada de Lord Venti, el segundo al mando de las fuerzas de Acre, quien se uniría al ejército de Luxos y... Ya era verano, y el aumento del caudal del río Coemon había forzado al ejército de Acre a retroceder aún más. Baebae, en lugar de atacar, se centró en construir una empalizada, anticipando que una batalla de larga duración sería inevitable si se intentaba invadir. Luxos se sintió frustrado, ya que su sueño de unificar el continente estaba en juego. Sir Venti, un hombre prudente y apreciado por Luxos, aconsejó al rey que se conformara con la conquista de Eas y Kukda, lo que no era del agrado del rey. Venti, influenciado por los ancianos de Acre que preferían que el duque Rouge tomara el trono, era cauteloso por naturaleza. Al ver el caudaloso río en verano, concluyó que el verano era imposible para el cruce. Luxos mostrando su resiliencia, volvió al río al día siguiente, vestido con sus ropas de caza y con un arco común. Los soldados de Baebae, recordando la pesadilla de la primavera, se escondieron, mientras el rey disparaba a un pato que volaba sobre el río. Sus perros de caza recuperaron el pato, salpicando a Sir Baupalo y Pollana, quienes parecían ratones ahogados, para diversión del rey. Sir Baupalo, molesto, le ordenó a Pollana que recuperara un pato que él mismo había derribado, y la orden se transmitió por la cadena de mando hasta el soldado de menor rango. Luxos con 2 patos en la mano, decidió que cenarían pato y vino. Sorprendentemente, invitó a Pollana a unirse a ellos, lo que la tomó por sorpresa. Pollana se sintió incómoda, recordando las ocasiones en Aas donde había sido humillada por ser mujer al servir bebidas en fiestas. Al entrar en los aposentos personales del rey, los sirvientes desarmaron y registraron a Pollana, un signo de confianza al permitirle portar armas en presencia del rey. Pero la incomodidad de Pollana persistía, sintiéndose incómoda al sentarse. Luxos también llamó a Lord Howe y Donau. Al ver las manchas y vendas en el cuerpo de Donau, el rey le preguntó si un caballo lo había pisoteado, a lo que Donau, apretando los dientes, respondió que era solo un pequeño hematoma. Luxos rió, y Donau, a pesar de que el rey le acariciara la cabeza, no parecía contento de ser tratado como un niño. Luxos se reía mientras Donau, cubierto de vendajes, también reía. El asistente trajo comida y bebida. Luxos bromeó sobre un pato con 4 patas y una persona con 5, refiriéndose a la castración de Donau, causando risas entre los presentes. Sirvió agua y vino a Sir Baupalo y luego a Pollana, quien se sintió avergonzada. Luxos se dio cuenta de que Pollana era un año mayor que Sir Howe, y Pollana aceptó el vino que le sirvió el rey, aliviada de que no la tratara como una mujer a la que obligara a beber. La fiesta fue animada. Luxos conversó con Sir Baupalo. Pollana habló con Sir Howe, quien estaba estresado bajo el mando de Sir Rabai. Donau, a su vez, devoraba el pato. Sir Baupalo y Sir Howe discutieron sobre la edad y la contribución al ejército, con Sir Baupalo afirmando que la unidad de suministro también era valiosa. Pollana se sentía incómoda, bebiendo alcohol sin saborear el pato. Al venir de una familia noble modesta y haberse alistado en el ejército,
no estaba acostumbrada a fiestas privadas de alto nivel. Se preocupó si Luxos y le pediría que sirviera vino. Cuando Donau, con un gesto desafiante, le sirvió vino a Pollana y ésta le devolvió el gesto, Donau bebió rápidamente, observando con rabia a Pollana, quien esperaba que el rey no se diera cuenta de su comportamiento infantil. La conversación se centró en Pollana. Luxos sí le pidió a Sir Baupalo que la evaluara. Sir Baupalo la elogió por su buen trabajo y por resolver los problemas con los soldados. Sin embargo, también mencionó que Pollana tendía a resolver los problemas con excesiva violencia, algo que ella misma reconoció como una forma de compensar sus limitaciones físicas, especialmente su baja estatura. La evaluación de Sir Baupalo fue la más generosa que Pollana había recibido jamás. Sir Baupalo continuó, sugiriendo que Pollana renunciara a su título de caballero para servir como administradora o secretaria. Argumentó que los caballeros tienen una vida corta en tiempos de guerra y que las mujeres, que deben casarse y tener hijos, deberían cuidar mejor su cuerpo. Sus palabras, que Pollana sintió como si la hubieran dejado caer al suelo, fueron un golpe, a pesar del tono afectuoso de Sir Baupalo, quien la veía como a una hija. Incluso Sir Howe intentó intervenir en la imprudencia de su padre. Pollana se sintió aún más incómoda cuando Sir Baupalo, con un tono paternal, le dijo que todos parecían hijos o hijas. La expresión de Luxos y se volvió ambigua. Le preguntó a Sir Baupalo si su opinión incluía la de Pollana, recordando el juramento de caballero de Pollana y su decisión de contratarla directamente. Luxos y le preguntó directamente a Pollana su opinión. Pollana respondió con sinceridad: siempre seré tu caballero. Viviré como un caballero y moriré como un caballero. Luxos sí se mostró encantado con su respuesta, recordando que Sir Baupalo la había recomendado como gobernadora de Aas. El rey se alegró de que Pollana hubiera actuado lo suficientemente bien como para recibir tales elogios de su superior, a pesar de haberla ignorado deliberadamente al principio por ser extranjera y mujer. Luxos sí le aseguró a Pollana que no estaba molesto con ella. Le preguntó si estaba insatisfecha con su unidad, a lo que Pollana respondió enérgicamente: sin quejas. El abastecimiento es la parte más importante del ejército. Es un honor formar parte de él. También es bueno adaptarse al trabajo administrativo. El rey bromeó diciendo que la habría trasladado si hubiera tenido quejas. Pollana forzó una sonrisa, sintiendo su corazón desplomarse y recomponerse repetidamente mientras intentaba adaptarse a una conversación de tan alto nivel. Observó a Lord Baupalo, quien no parecía molesto por sus comentarios, lo que la tranquilizó. Luxos sí le aseguró a Pollana que habría una oportunidad para que sus habilidades brillaran, instándola a cambiar gradualmente su forma de someter a la gente. Le expresó su creencia en el esfuerzo y en que las oportunidades no se presentan solo una vez. Pollana, sin embargo, no compartía el optimismo del rey, sintiendo que conocerlo era su única oportunidad. Aún así, se tomó en serio la promesa de que sus esfuerzos serían recompensados. Luxos y también le informó a Pollana de sus planes. Si el cruce del río Coemon con Lord Venti en otoño fracasaba, regresarían a Acre y organizarían una armada para atacar por mar, incluso sugiriendo que podrían llegar al final del continente más rápido así. Estas palabras conmovieron a los caballeros, quienes veían en Luxos y un señor que encarnaba el romanticismo y el encanto emocional. Pollana, sintiéndose inútil ante la grandeza de su rey, se arrodilló y le pidió un mapa detallado de la zona y permiso para salir a explorar. Explicó que existía una leyenda local sobre un hombre que cruzó el río a caballo, sugiriendo que podría haber un terreno transitable. Luxos sí, conmovido por su dedicación, le concedió el mapa y permiso para llevar un subordinado, pidiéndole que regresara antes de que terminara el verano y permitiéndole asistir a la reunión del cuartel general si encontraba algo. Luxos sí, de buen humor, le preguntó a Donau si tenía algún deseo. Donau, borracho, pidió ser nombrado caballero y participar en la batalla. Tras una breve consulta con Sir Baupalo, Luxos y accedió a nombrarlo caballero al regresar, con la condición de que acompañara a Pollana en su expedición. Sir Howe, el hermano mayor de Donau, aunque divertido, se sintió aliviado de que su padre dejara de preocuparse por su matrimonio. Lord Baupalo, a solas con Pollana, le aconsejó sobre su futuro. A pesar de reconocer el reconocimiento del rey, mantuvo su opinión de que una mujer caballero era inusual. Le advirtió que, si no lograba el cruce del río,
sería considerada demasiado mayor para casarse, y que un caballero que se casa y deja su vida militar es olvidado por aquellos que lo reconocieron. Pollana, sin embargo, afirmó que viviría y moriría como caballero, sin arrepentimientos, aunque nunca se casara o amara. Pollana reflexionó sobre el hecho de que, en el ejército, no se juzgaba a las mujeres por su voz, su aspecto o su debilidad, sino por el hecho de ser mujeres. Los caballeros masculinos, por el contrario, podían casarse y tener una familia y aún así continuar sus heroicas historias. Pollana nunca había negado su feminidad ni deseado ser un hombre. No buscaba imitar a los hombres, sino integrarse y ser aceptada en el ejército, a pesar de las dificultades. Reconoció que no había buscado el amor o el matrimonio, simplemente lo había pospuesto. Ahora, ante esta última y única oportunidad, Pollana se sintió obligada a elegir entre una vida doméstica o su camino como caballero. Decidió trabajar 100 veces más duro para cumplir las expectativas de su señor. Al día siguiente, Luxos le entregó el mapa a Pollana. Ella decidió explorar los pueblos cercanos y, como no necesitaba muchos hombres, solo llevó a Donau. Como no había espacio para un caballo de guerra, ambos tuvieron que compartir un caballo de viaje. Mientras tanto, Sir Baupalo tomó prestado a Sir Hawe de Sir Rabai durante la ausencia de Pollana y Donau. La expedición comenzó con un pequeño altercado. Donau se quejaba de las condiciones, y Pollana, ignorándolo, montó el caballo. La escena se convirtió en una farsa, con ambos intentando tomar la delantera, hasta que Donau cedió ante la amenaza de Pollana de hacerlo caminar si quería tomar las riendas. Pollana y Donau comenzaron su expedición para encontrar un punto de cruce en el río Coemon. Discutieron sobre quién cabalgaría delante, ya que ninguno de los dos se consideraba un objeto de protección para el otro. Donau, aunque joven, tenía la madurez suficiente para no cederle el paso a Pollana como si fuera una dama. La primera aldea visitada no proporcionó mucha información útil sobre la leyenda del Kelpie, una criatura o espíritu que supuestamente permitía cruzar el río. Los relatos eran inconsistentes, y el noble más anciano del pueblo padecía demencia. Pollana consultó un diario de un noble de hace 60 años, que mencionaba a un pescador que supuestamente cruzó el río montado en un kelpie. Pollana, que no creía en espíritus, sospechó que kelpie podría ser el nombre de un barco. Su motivación para esta misión era pura devoción a Luxos y, más allá de cualquier gloria personal. En la siguiente aldea, Pollana obtuvo más detalles de la persona más anciana. La historia, sencilla y sin exageraciones, hablaba de un pescador cuyo hijo, exento del servicio militar pero reclutado por error, regresó con una pierna amputada e infectada. El padre, para conseguir un médico del otro lado del río, ya que la frontera con Eas estaba cerrada, no encontró a nadie que quisiera embarcarse, por lo que montó un caballo kelpie de su propiedad y cruzó el río. Se reveló que el caballo doméstico kelpie se había convertido en un espíritu del agua debido al miedo de los lugareños a la ley y la ejecución por cruzar ilegalmente la frontera. La historia se había transformado en una mentira piadosa para ocultar la transgresión humana. Pollana, tras persuadir al anciano de que no buscaba castigo, obtuvo información sobre la ubicación del propietario del barco. Pollana y Donau pasaron la noche en la aldea. La falta de espacio y la hospitalidad de los aldeanos los llevaron a un dilema sobre quién dormiría en la única cama disponible. Donau, a pesar de su actitud infantil, demostró un respeto inesperado por las órdenes de Luxos y de tratar a los plebeyos con respeto, explicando que debían desalojar la casa de una pareja de ancianos. Donau, afectado por el olor a moho de la casa, se quejó de los olores del entorno. Ambos, Pollana y Donau, se enfrentaron al dilema de la cama, ya que ninguno cedía el lugar al otro debido a su condición de caballero y escudero, respectivamente, y al género de Pollana. Finalmente, ambos se acostaron en el suelo. La conversación de la noche reveló más sobre Pollana. Se convirtió en caballero porque en Eas, los nobles sin servicio militar no podían heredar títulos. Donau, con una sorprendente franqueza, le advirtió a Pollana: «No te enamores de su majestad». Pollana reaccionó con una patada, exasperada por la intromisión de Donau, y le recordó que ella era la espada de Luxos y que él mismo tenía más que perder. Le advirtió que Luxos sí la había considerado fea y que, como rey, no necesitaba recurrir a la prostitución, a diferencia de algunos hombres.
La discusión terminó con Donau admitiendo su ignorancia sobre el término prostituta, y con Pollana explicándole. Donau, a pesar de su comportamiento habitual, mostró una inusual seriedad al reiterar su advertencia a Pollana, pidiéndole que no empeorara su ya desafortunada vida. Al día siguiente, Pollana y Donau llegaron a un pueblo más grande, con una carretera hacia el ferry. Aunque la pesca estaba prohibida, los soldados de Acre, a diferencia de los de Aas, les compraban comida, lo que generó un ambiente más relajado. En un restaurante, Pollana preguntó por un armador con una sola pierna. Se enteró de que este hombre había fallecido, junto con su hijo, que no tuvo descendencia, y que sus bienes fueron repartidos entre los aldeanos. La historia del kelpie que pateó el lecho del río para cruzar era una idealización de un cruce simple. Pollana y Donau exploraron la zona, comparando el terreno con el mapa. Un granjero le señaló una zona rocosa cerca del río, conocida por los ahogamientos. Al llegar, a pesar de la fuerte corriente de verano, Pollana notó que el agua estaba más clara y que las rocas no se movían como antes. Ella usó su daga para sondear el suelo y encontró algo sólido. «Está por aquí», exclamó. Explicó a Donau que esa sección del río tenía un lecho rocoso más duro, lo que provocaba remolinos y lo hacía peligroso para el cruce. Pollana, decidida a investigar más a fondo, se quitó la ropa, dejando a Donau sorprendido. Él le preguntó si sabía nadar, a lo que Pollana, con su habitual sarcasmo, respondió: «No creas que todo el mundo es un barril de cerveza como tú. Y los barriles de cerveza flotan en el agua». Donau, aunque al principio la trataba como a una loca, finalmente aceptó las peticiones de Pollana y sostuvo su ropa y armas. Observó las cicatrices en el cuerpo de Pollana, huellas de una vida difícil. Al ver a Pollana prepararse para entrar al río, Donau, quien no sabía nadar, insistió en atarle una cuerda a la cintura y a su caballo, para poder sacarla si algo salía mal. Este gesto, aunque práctico, le hizo sentir vergüenza por obligar a una mujer a quitarse la ropa en público. Pollana, ajena a los pensamientos de Donau, entró en el río. La corriente era fuerte, dificultando el avance. Tras comprobar la cuerda y la anchura del río, se zambulló. Al salir, Donau le ofreció un paño seco, preguntándole por qué se rapaba el cabello. Pollana respondió que su cabello crecía rápido y que no quería molestarse en lavarlo, lo que provocó una exclamación de frustración de Donau. «¡Guau! Ni siquiera eres mujer». Pollana rió ante el comentario. Donau, con una madurez inesperada, se disculpó por su presunción. Pollana, aprovechando el momento, bromeó con él sobre un intento de suicidio fallido, lo que provocó una nueva disculpa de Donau, quien se arrastró de vergüenza. Pollana observó con sorpresa cómo Donau había crecido, dándose cuenta de que la altura de sus ojos, que antes era más baja que la suya, ahora estaba a la par. Esta observación la llenó de una mezcla de ira, envidia y orgullo. Pollana le informó a Donau que el punto de cruce del kelpie era transitable a caballo en otoño, cuando el nivel del agua bajara, y marcó la ubicación en el mapa. También le advirtió a Donau que mantuviera su comportamiento de niño y no cambiara repentinamente al regresar, para evitar problemas. Donau reveló que se casaría con su prometida y que su esposa estaba embarazada, lo que le dio una razón para vivir, a diferencia de la bandera de la muerte de volverse repentinamente amable. Pollana, que aún no había hecho nada por su amo, afirmó que no tenía intención de rendirse. Luxo sí, al recibir el informe de Pollana y ver el mapa, reconoció el valor de su descubrimiento. Aunque el puesto de Baebae estaba cerca, la idea de Pollana de un cruce a caballo era valiosa, y el rey planeaba cambiarla de unidad, a pesar de la oposición que sabía que enfrentaría. Al llegar el otoño, Pollana y Donau, cubiertos de barro y exhaustos, entraron al cuartel general del ejército de Acre. A pesar de las miradas de desaprobación, Luxo sí les dio permiso para hablar. Pollana informó que el nivel del río Coemon había bajado y que era posible cruzarlo a caballo. Detalló cómo el lecho rocoso era menos profundo en ciertas áreas y cómo, con cuidado, la caballería podría pasar fácilmente. Reveló que ella y Donau habían cruzado el río decenas de veces para verificarlo, incluso usando caballos de arado y carro. Luxo sí les dio permiso para sentarse y descansar. Lord Bentier, el vicecomandante, presentó un plan de desembarco que implicaba cruzar el río en barco, lo que implicaría un gran número de bajas. Luxo sí, insatisfecho,
Preguntó cómo manejarían las flechas de fuego. Los caballeros argumentaron que su ejército no era débil. El rey, sin embargo, vio que era un plan que llevaría al agotamiento y la aniquilación. Recordó que los soldados de Acre no habían estado jugando, sino trabajando arduamente. En medio del ruidoso debate, Pojana, exhausta, se levantó y ofreció una nueva estrategia: enviar a todos los caballeros valientes de Luxos y a cruzar el río por donde el Kelpie lo hizo, rodear la empalizada de Baebae y desmantelar el campamento al amanecer. Propuso que Sir Aino y Sir Bentier, los caballeros más fuertes, la acompañaran, junto con Donau, quien se ofreció como guía. Luxos sí aceptó, poniendo a Sir Rabi a cargo de los soldados, y ordenando a Sir Bentier, Sir Aino y los demás caballeros que siguieran el camino de Pojana, mientras él mismo lideraría a los arqueros. En ese momento, Luxos sí cumplió su promesa a Donau y lo nombró caballero, entregándole una espada. Pojana ayudó a Donau, quien estaba abrumado por la emoción. Al día siguiente, Luxos sí visitó el punto de cruce y exclamó: «¿Puedes construir un puente aquí?». Pojana se vio rodeada por los caballeros, liderados por Sir Aino y Sir Bentier, quienes la miraban con recelo. Sir Aino la confrontó, preguntándole si sabía cuándo parar, insinuando que el rey la estaba favoreciendo demasiado. Pojana, apretando la mandíbula, se dio cuenta de que su éxito podría convertirse en una molestia para su señor. Les respondió a los caballeros que no entendía su preocupación. Argumentó que si no aceptaban a alguien como ella, el sueño de Luxos y de unificar el continente no se haría realidad. Les preguntó si la atacaban por ser mujer o por ser una traidora a As, enfatizando que para Acre, ella era leal. Mostró la espada que Luxos sí le había dado, reafirmando su lealtad. Sorprendentemente, los caballeros cedieron. Sir Bentier le tendió la mano a Pojana, presentándose y pidiéndole que se presentara a todos, afirmando su creencia en el mundo que Luxos sí crearía, donde las mujeres también podrían ser caballeros. Los demás caballeros, a pesar de sus reservas, saludaron a Pojana. Sir Aino, el último en saludar, no le estrechó la mano. Pojana, sin embargo, estrechó la mano de docenas de caballeros, sintiendo una mezcla de miedo y una extraña excitación. Era la primera vez que recibía un saludo así, el saludo de un caballero que lucharía a su lado. El cuerpo de Pojana temblaba más que cuando mató por primera vez a un condenado a muerte, una práctica brutal a la que la sometió su antiguo caballero para que aprendiera a infligir dolor en batalla, ya que su fuerza no era suficiente para matar de un solo golpe. Esta vez, el general enemigo cayó, decapitado por Sir Aino, y Sir Benti levantó su cabeza en señal de victoria. El ejército enemigo, al perder a su líder, se rindió. Pojana extrajo su espada de un enemigo caído, sin arrepentimientos, sabiendo que si hubiera dudado, habría muerto. Mientras los caballeros reagrupaban a los soldados, Pojana encontró a Donau vomitando en la orilla. Se sintió un poco arrepentida, pero decidió no indagar, comprendiendo que no era su lugar y que Donau podría estar reaccionando a los nervios o al olor a sangre, no necesariamente al acto de matar. El corazón de Pojana se llenó de orgullo al ver la bandera de Acre izarse sobre la guarnición enemiga. Habían ganado. Donau se acercó a Pojana para calentarse junto al fuego. Con las manos y la cara aún manchadas de sangre, le confesó que había matado muchos ciervos, a lo que Pojana respondió secamente: «Se ve delicioso», y le preguntó si tenía hambre. Recordando su propio puesto de ayudante de Lord Baupalo y viendo a su superior trabajando, Pojana se levantó para ayudar, aunque estaba agotada. Donau le ofreció su mano para ayudarla a levantarse. Pojana, al ver la mano ensangrentada del joven, pensó en su propia hermanastra, Lianna, y en la peculiaridad de los lazos fraternales. Impulsivamente, le dijo a Donau: «Está bien si me tratas como a una hermana mayor». Donau, con su habitual franqueza, replicó: «¿Qué clase de hermana eres? No necesito una hermana calva y perezosa». Sin embargo, tomó la mano de Pojana y la ayudó a levantarse. Un caballero cercano, que había presenciado la conversación, rió. Otros caballeros empezaron a bromear, diciéndole a Donau que la tratara como a su hermana mayor y felicitando a Pojana por tener un nuevo hermanito. En ese momento, la actitud de los caballeros hacia Pojana cambió por completo. La valla de hostilidad que la había rodeado se transformó en una que la acogía. Pojana se dio cuenta de que había cruzado dos ríos: el río Coemon,
que los llevó a la victoria, y el río del corazón, que la había separado del ejército de Acre. Ya no era una extraña, ahora era parte de ellos.